Mi esposa es docente y me compartía la experiencia de escuchar chicos que hoy lo que es el azote de las drogas, tener niños que en el colegio están teniendo una actitud de rebeldía y a veces solamente es manifestación, porque es una expresión. Ellos están expresando lo que está pasando a veces en su hogar. Y en un momento una pregunta era que le había hecho: seguro que vos te portás así porque hay problemas en tu casa. Y ahí se largó a llorar el niño. La madre en las drogas, el padre muerto, viviendo ahora solo con la abuela. Cuando empezó a llorar uno, saltó el otro, le trajo un pañuelito y se puso también a llorar. Y le dijo: ¿por qué vos llorás también? Porque yo también me pasa lo mismo. Mi mamá está enferma. ¿Qué le pasa? No sé, toma algo blanco en la nariz, 4º grado. Y cuando yo me voy, la vez pasada, y tu papá, y la vez pasada lo vi. Salí con mi abuela caminando y lo vi y le dije: papá. Y cuando me vio mi papá salió corriendo, porque él también está en el consumo. Miré la necesidad que hay de ser padres. Y la necesidad de ser padres no solo a veces con los nuestros, sino también con los de afuera. Y ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo que tenemos nosotros, de poder llegar. A veces tenemos que ser padres, algunas tienen que ser madres, algunas tienen que ser abuelas, hermanos mayores. ¿Y cuántas funciones nosotros cumplimos? Y ese es el deseo que Dios tiene para que la iglesia revele la voluntad de Dios. Por eso invasión del amor de Dios. Por eso salimos a las calles. Porque sabemos la necesidad que hay y sabemos que el único que lo puede cambiar es Jesús. El único que puede sanar esos traumas, los dolores, las pérdidas. Tal vez vos no pasaste esas situaciones, pero hay miles que hoy lo están viviendo. Y Dios quiere usarte a vos. Dios quiere usarte para que seas ese canal de poder ayudar a aquellas personas que lo están necesitando. Por eso quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios. Voy a ser muy breve en el mensaje. El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Jesús siempre buscaba momentos para enseñar y para formar a sus discípulos. Y siempre buscaba diferentes escenarios. Por ahí, cuando les quería enseñar acerca de la fe, les decía: muchachos, vamos a pasear. Y lo subía a un barco, a un bote, un barco. Y le decía: pasemos del otro lado. Y mientras ellos iban, Jesús se echaba a dormir un poquito y se levantaba una tempestad. Y ahí eran probados en la fe. Y despertaban a Jesús: Jesús, no morimos, no morimos. Y Jesús hacía cesar la tormenta y les decía: hombre de poca fe. Y ahí le estaba mostrando: muchachos, dense en cuenta, yo estoy con ustedes, tranquilo, por más tempestad que haya, no hay problema. Si Dios contigo, decirle que tenés al lado, ¿quién contra vos? Vamos, sacudilo. Si Dios está contigo, ¿quién está contra vos? Él tiene el control de las tormentas, Él tiene el control de los problemas, Él tiene el control de cualquier adversidad. Entonces Jesús siempre mostraba ejemplos, como ahora en este tiempo. Dios te muestra ejemplos, vivencias, experiencias, situaciones, porque Dios va formándote y va formando tu carácter, va formando el hombre y la mujer de Dios que hay en vos. Ahora, en esta oportunidad, Jesús aprovecha una cena y le habla a sus discípulos y le empieza a decir diciendo de esta manera. El versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos, diga conmigo, siervo. Envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he preparado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Diga conmigo, excusas. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Excusas. Otro dijo:
acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Diga conmigo: Dios quiere que se llene su casa. Dios le revela a sus siervos su voluntad. Dios no le revela a cualquiera su voluntad. Y la voluntad del Padre es que su casa se llene. Diga conmigo: la voluntad de Dios es que la casa esté llena. Qué importante es entender la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, no solo entenderla, sino hacerla. Y en este caso, la palabra de Dios nos habla que le habló a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Es alguien que ha dado su voluntad y esa voluntad la ha puesto bajo la voluntad de otra persona. Un siervo es alguien que ya no vive para él, sino vive para agradar a su Señor. ¿Y sabe qué? Solamente los siervos de Dios pueden hacer la voluntad de Dios. Porque los siervos son aquellos que han rendido su voluntad. Son aquellos que dicen: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Este padre se las revela a los siervos cuál era la voluntad. Y la voluntad era que su casa esté llena. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesús, siendo hijo de Dios, también era un siervo. Un siervo que aún estando en el último momento en el Getsemaní, y él en un momento quiso hacer su voluntad: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Solo los siervos de Dios entienden la voluntad de Dios. Y no solo que la entienden, sino que la ejecutan. Porque no es Dios el que va a bajar del cielo, ni un ángel, sino que son los siervos de Dios los que hacen que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. La voluntad del Padre es que la casa esté llena, es que todos sean salvos, es que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero el llamado de Dios es que todos sean llamados. Pero la decisión de ser escogidos no depende de Dios, sino depende de aquellos que escuchan la voz y entienden y la ejecutan. Por eso los siervos, en primer lugar, para hacer la voluntad de Dios, tengo que ser siervo. Decirle que tenés al lado: vos no podés hacer la voluntad de Dios si vos no te convertís en un siervo. Solo los siervos hacen la voluntad de su Señor. Solo los siervos. Cuando yo busco mi voluntad, es ahí donde Dios no es Señor mío. Porque Dios es mi Señor cuando yo soy siervo de Él. Si yo no soy siervo de Dios, es porque yo estoy haciendo mi voluntad. Y si yo hago mi voluntad, su voluntad no se va a cumplir ni en mi vida, ni en mi familia, ni en ninguna parte. Por eso no alcanza con decir: Señor, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. No, vos sos la voluntad de Dios cuando la cumplís. Decía que tenés al lado: vos sos la voluntad de Dios cuando la cumplís. Por eso la voluntad de Dios tiene que ser ejecutada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? ¿Cuál es la voluntad del Señor acá en este caso? Que su casa esté. Dios nos reveló la voluntad de Él. Que todos sean salvos. Dios nos reveló la voluntad de Él. Por eso entregó a Jesucristo en la cruz. Para que todo
aquel que lo escuche, que conozca de Él, se arrepienta y pase a vida eterna. Ahora, la voluntad de Dios se va a cumplir cuando nosotros la ejecutamos. Y cuando estos siervos fueron a buscar, se encontraron con, diga conmigo, excusas. Cuando fuiste a hacer invasión del amor de Dios, ¿con cuánta gente te encontraste que te ponía? Cuando golpeaba las casas, ¿qué te decían? Algunos, no tengo tiempo, no puedo, justo estoy saliendo. Por ahí uno me dijo, ay, que mi esposo se lastimó, tengo que ir a llevarle la curita, porque se había cortado el dedito. Mira hasta las excusas que mandaban. A ver, ¿cuántos de ustedes le ponían excusa cuando le golpeaban la puerta? No se haga el santo, ¿eh? Ponía excusa, no tengo tiempo. Y después ahí apenas miraba que se iba y ya te cruzabas al frente a charlar nomás con el frente nomás. Pero no tenías tiempo. Excusas. No, disculpame, estoy reocupado, vos no sabés, justo me agarraste, enganchaste, te metías adentro y seguías mirando la telenovela. O capaz alguno con la Play. No tengo tiempo, justo, mirá, estoy tan ocupado, excusas. Pero ¿sabes qué? Los siervos son los que dicen, bueno, ellos no quisieron, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor, ¿qué les dice? Vayan a buscar a los enfermos, vayan a buscar a los que están, ¿cómo? ¿Qué más? En las calles, a los cojos, a los pobres, mancos, a los ciegos. ¿Y qué dice? Él les dijo, que los traigan. ¿Para quién eran las bodas? Era para todos. Pero muchos tenían excusa. Pero los siervos fueron a buscar a aquellos que estaban en necesidad. Por eso, vos tenés que ser sabio en buscar dónde está la necesidad. ¿Cuántos quieren que la casa se llene? Anda donde está la necesidad. Anda donde está la necesidad. A veces nosotros vamos, está bien, le predicamos a todo el mundo. Pero la voluntad de Dios es que la casa se llene. Y si la casa no se está llenando, es porque no estamos ejecutando la voluntad de Dios. No solo se quedó con el decir vayan a buscar a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Los siervos vinieron y le dijeron, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Y él dijo, el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. ¿Sabe quiénes son la gente que fuerza? Solamente los que esfuerzan son los siervos, porque los siervos ejecutan la voluntad de Dios. Es difícil esta situación que está, pero el siervo dice, lo tengo que forzar a entrar. Tengo que ir y buscar la manera de poder llegar a que esa persona llegue a los pies de Jesucristo. Tengo que forzar. ¿La excusa cuál es? ¿Sabes qué? No tengo para viajar. No hay problema. Yo te siembro. Eso es forjar. Cuando los no, vos los convertís en sí. Eso es forjar. Cuando te dicen no, este es muy difícil que cambie, pero vos vas igual, porque estás forjando a que ellos entren. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos son los que arrebatan, no los pasivos. Los que se encuentran con los no y dicen, no, está difícil, la gente no quiere. No, la gente quiere. Hay muchas veces que te estás encontrando con los no, porque Dios necesita manifestarse en tu carácter. Para que tengas un carácter, sí, que vayas más allá del no, que vayas más allá de las excusas, que vayas más allá de los imposibles.
No, pero yo no quiero ser imprudente. Mira, imprudente era la droga y te destruía tu casa. Imprudente era el vicio, la separación que golpeaba tu casa y no te pedía permiso, sino que te violentaba. Mira, hay tiempo donde vos tenés que ser un violento en la fe. ¿Pero para qué? Para traer restauración, para traer vida, para levantar al caído, para restaurar ese hogar que está a punto de separarse. Hay un momento donde tenés que hacer esos huecos en el techo, aunque te digan estás loco, pero hay momentos donde tenés que hacer huecos para que los enfermos se sanen. Y eso significa fuérzalos a entrar. El propósito de Dios es que la casa esté llena. Y Dios no va a enviar un ángel, Dios no va a bajar del cielo para que eso ocurra, sino que lo va a hacer a través de aquellos que son siervos de Dios. Aquellos que han rendido su voluntad y que dicen, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Yo quiero decirte que para aquellos que se convierten en siervos de Dios, si hasta ahora tú no te has convertido en un siervo, el siervo, como les dije, es aquel que ha rendido su voluntad a la voluntad de su Señor y ya no vive para él, sino vive para aquel que lo llamó. Ese siervo vive tremendas bendiciones. Vive tremendas bendiciones acá en la tierra, porque solo el siervo es el que tiene acceso a la bendición y a la abundancia. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, es ahí donde tú estás estableciendo el reino, diciendo, Señor, venga tu reino y sea tu voluntad, así como en el cielo, sea en mi casa. ¿Qué es lo que tiene que manifestarse en tu vida? El cielo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tu hogar se convierte en un cielo. Tu vida se convierte en un cielo. Todo lo que tú haces se convierte en un cielo, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Amados, cuando vos haces la voluntad de Dios, vos hacés que lo que dice la palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, sea en la tierra. Esa palabra se cumple cuando tú ejecutas la voluntad de Dios. Atienda esto. Cuando nosotros estamos teniendo situaciones, problemas, y de repente nos encontramos con situaciones, con adversidades, y tú te enfocas en el problema. Pero cuando vienes a Dios, Dios te dice, cumple el propósito, cumple tu llamado. Pero vos estás diciendo, sí, pero mi problema es este. Y ahora, a mí me pasó estar en el ojo de una tormenta, en un problema. Y yo cuando iba a buscar de Dios, en ese tiempo, le decía, y justo venían profetas. Así que yo decía, me viene justo, ahora me va a venir a hablar acerca de mi problema. Y cuando yo venía y quería recibir y me llamaban para que pase a recibir, venía el profeta y me decía, vos tenés un llamado de Dios, ejecutalo, empezá a hacerlo. Y yo decía, ya sé que tengo un llamado de Dios, pero yo tengo un problema. Por dentro lo decía, no se lo decía al profeta. Porque yo estaba enfocado en mi problema. Yo como que, viste, estaba encaprichado, como que no, Dios me tiene que hablar por acá. Yo tengo este problema, así que, viste, cuando uno está testarudo y está enfocado en su problema. Y yo no estaba enfocado en la voluntad de Dios. Yo estaba enfocado en mi problema, que era mi voluntad que se solucione. 5 profetas me vinieron y los 5 me hablaron lo mismo. Y me hablaba de hacer la voluntad de Dios. Hasta que la última fue ya toda. Ya ahí dije, listo, acá se terminó. Porque cuando habló y dijo, cuando Dios habla proféticamente, ¿a cuánto Dios le habló proféticamente una palabra? Amén. Bueno, muchos tienen palabras. ¿Qué significa? Significa que Dios te está revelando su voluntad. Se está revelando Dios y te está diciendo. Ahora, cuando Dios te habla la misma palabra 2 veces, ¿a cuánto le habló 2 veces la misma palabra? A ver. 1, 2, 3. Bueno, van levantando las manos. Cada vez son menos, pero van levantando. ¿Qué significa cuando te habla 2 veces la misma palabra? Significa o que sos rebelde a la palabra que Dios te habló y por eso te la tiene que repetir, o porque esa palabra está siendo forjada por el mismo infierno para que no se cumpla. El caso de David.
cuando fue ungido. ¿A cuánto le gustaría ser ungido como David? Y los demás que no levantan la mano, ¿qué quieren? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto le gustaría ser ungido como David? Ahora, ¿te banca la que viene después? Cuando David fue ungido como rey, cuando vos tenés una palabra, sos ungido, los demonios hacen esto. Muchacho, todo ese. Porque ¿a quién van a querer voltear? Al ungido. Y así fue la persecución. Saúl lo que endemoniado está. Así que tener una palabra de parte de Dios, y Dios te la está repitiendo, y no esperes, angelito, que te estén cantando alrededor. Entendé que esa palabra a veces se va a forjar, y va a forjar tu carácter. Ahora, cuando Dios te habla, la misma palabra 3, 4, 5 veces. A ver, ¿cuánto le pasó? 3, 4, 5 veces. Bueno, cada vez son menos. Cuando Dios te habla varias veces la misma palabra, si vamos a la palabra de Dios en el libro de Daniel, nos encontramos cuando Nabucodonosor ordenaba una ley por medio de Media y de Persia, y era una ley que se tenía que cumplir a rajatabla. Y el que no cumpliera esa ley iba a morir. Entonces había que cumplirla. Ahora, si un rey acá en la tierra decreta algo, un rey, imagínate el rey de reyes y señor de señores, que te está repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces la misma palabra. ¿Qué significa? Que él ya decretó que esa palabra se va a cumplir sobre tu vida, te guste o no te guste. ¡Wow! Cuando yo entendí eso dije, listo, ya está, dejo de pelear. Porque hasta ese momento yo estaba buscando mi voluntad. Que Dios me saque del problemón, que Dios me saque de la tormenta. Y sabe, si vos buscás tu voluntad, va a ser complicado. Pero cuando vos empezás a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque no lo entiendas, pero vos hacés la voluntad de Dios, porque no tenés que entender, solamente tenés que creer. Y la hacés, la ejecutás. Entonces ahí todo lo demás se acomoda. Y fue así. Yo empecé a hacer la voluntad de Dios. Bueno, listo, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Gane alma? Te voy a ganar alma. Y salí a ganar alma. Y empecé a predicar y empecé a abrir célula y empecé a hacer esto y a hacer lo otro. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios me acomodó todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo se sincroniza cuando vos hacés la voluntad de Dios. Dios no te llamó para el fracaso, Dios te llamó para el éxito, pero dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para siempre. Hacer la voluntad de Dios trae sobre tu vida protección. Como Daniel, cuando fueron amenazados y echados en el foso de los leones. ¿Saben por qué fueron metidos en el foso de los leones? Porque ellos dijeron, no vamos a hacer tu voluntad, rey. Si nos tenés que matarnos, matanos. Pero nosotros no vamos a estar postrándonos a esa imagen. Nosotros venimos a adorar a un Dios real, a un Dios vivo. Y no fueron librados del foso, los tiraron al foso, pero Dios los libró de que el león no los coma. Cuando vos haces la voluntad de Dios, se puede levantar el mismo infierno contra de tu vida, pero vos vas a tener una protección divina. El enemigo va a querer venir contra ti, pero por 7 caminos va a huir delante de ti. Dice la palabra, y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando vos haces la voluntad de Dios, pasarás por el fuego y la llama no arderá. Y si por las aguas no te anegarán. Hay protección divina cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso la importancia de caminar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre es que su casa se llene. Cuando vos no estás haciendo eso es porque vos estás haciendo tu voluntad. Cuando vos no estás trayendo las almas y vos no estás predicando,
vos no estás haciendo la voluntad del Padre. Vos estás haciendo tu propia voluntad. Porque el llamado de este tiempo, ¿cuál es, iglesia? Llenar la casa. ¿Cuál es? Recoger la cosecha. Dice Proverbio, el hijo que en el tiempo de la cosecha duerme es tristeza para el padre. Pero el hijo que en el tiempo de la cosecha levanta la cosecha es alegría para el padre. Yo quiero decirte que para los que hacen la voluntad de Dios hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Decirle que tenés al lado, cambia la cara. Si no la cambia es porque no estás en la voluntad. Porque el que está en la voluntad hay gozo y alegría. Hay gozo y alegría en su corazón. Porque está alegrando el corazón del Padre. Aleluya. Por eso hacer la voluntad de Dios te va a traer gozo. Dice la palabra en primera de Juan 5:14. Jesús dijo, si oran conforme a la voluntad de Dios, el gozo va a ser cumplido. El gozo va a ser cumplido. Porque estás orando en la voluntad, en la dirección correcta. Estás metido en los negocios del Padre. ¿Sabe que cuando tú haces la voluntad de Dios, estás lleno, estás satisfecho, no estás en ansiedad, no estás en preocupación? Cuando vos estás haciendo la voluntad, Jesús predicaba a la samaritana. Y cuando los discípulos vinieron a verlo y a traerle de comer, le dijeron, maestro, acá te traemos los sanguchitos que fuimos a comprar. Él dijo, no, yo ya comí. Porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Él estaba saciado. Hay una comida espiritual que te nutre, que te fortalece, que te mantiene sólido, y es hacer la voluntad. ¿Por qué hay cristianos raquíticos? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando vos haces la voluntad de Dios, estás fortalecido. El que está haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe por qué viene a orar? No viene a orar solo por su necesidad, viene a orar por las almas. Cuando vos orás por las almas, la Biblia que dice Mateo 6:33, más buscá. ¿Y la añadiduría qué es? Casa, familia, negocio, dinero, salud, bendición. Muchos van detrás de la añadiduría y no de la voluntad. Muchos van detrás de la añadiduría, pero no quieren hacer la voluntad. Y la añadiduría viene cuando vos haces la voluntad. Si primero buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás se te añade. Se te añade. La Biblia dice, las bendiciones te alcanzarán y te aplastarán. Dejará de ser cola para ser cabeza. Dejará de estar por debajo para estar por arriba. Bendito serás en la ciudad. Bendito serás en el campo. Bendito serás todo lo que tú toques. Donde tú pises, lo que tú hagas. Ya no tendrás que más pedir prestado. Tú prestarás. Para aquellos que parecen árbitros que tienen sus tarjetas en rojo, ya no pedirás más prestado. Tú prestarás. Pastor, ¿cómo hago? Hace la voluntad. Cuando vos haces la voluntad de Dios, Dios se encarga. Dios dice, mía es el oro, mía es la plata. ¿Habrá algo imposible para mí? Por eso el que hace la voluntad de Dios siempre está en provisión. El que está haciendo la voluntad de Dios se cumple lo que dice tercera de Juan 1:3. Amado, deseo que seas prosperado en todo. Prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma cuando haces la voluntad de Dios? Cuando vos haces la voluntad de Dios, siempre estás fortalecido, siempre estás lleno. Puedes pasar circunstancias, puedes pasar adversidades, pero estar en la voluntad de Dios siempre te va a mantener íntegro. Hacer la voluntad de Dios te puede estar teniendo en una cruz con los clavos puestos en tus manos, corona de espina, un costado abierto, y vos en esa situación vos vas a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando vos estás haciendo la voluntad, ese es el lugar donde más fortalecido vas a estar. Ahora, cuando vos no haces la voluntad de Dios y pasás un problema, agárrate porque la estás pasando solo, lo estás haciendo con tu fuerza.
Claro, por eso la cara larga, la tristeza, el llanto, grito, te arrancan los pelos. ¿Ahora entendés? Por eso hacer la voluntad de Dios es un lugar seguro. Es un lugar donde lo sobrenatural se desata. Y más vale que cuando quieras hacer la voluntad de Dios se te va a levantar el diablo. Ay, yo no me meto con el diablo porque él se mete conmigo. Y hay algunos que piensan así, pero no se dan cuenta que son más que vencedor y que el diablo está vencido. Y que solamente lo que te está haciendo es distraerte, porque él es un vencido, es un derrotado. Y si vos atravesás ese pequeño tormentito del momento, se va a desatar sobre tu vida un peso mayor de gloria, un peso mayor de autoridad, un peso mayor de gloria sobre tu vida. Eso viene para gente entendida que conoce los códigos del reino. Más vale que cuando hagas la voluntad de Dios. ¿A cuánto le ha pasado esa película? A ver, apenas dijo, ahora sí me voy a determinar. Te determinaste y al otro día el infierno. ¿A cuántos vieron esa película? A ver. Bueno, ¿cuándo vas a aprender que detrás de esa película, detrás de ese problema, hay una tremenda y escandalosa victoria? Tienes que aprenderlo. Tienes que atravesar eso. Ay, Señor, le dijimos y no quisieron. Vayan a buscar a los que están enfermos, cojos, y tráiganlos. Hay lugar todavía. Bueno, fuérjenlo a entrar. Amados, ese es el deseo del Padre. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que llenar. Mire, acá está urna. Estas son familias. Cada papelito que está aquí representa un hogar, una familia. Esto tendría que rebosar, porque vamos a estar orando, intercediendo por cada una de estas familias. Dentro de esta familia está tu familia. Dentro de cada una de estas peticiones están los lugares donde están trabajando los barrios, en los territorios. Vos tenés que estar expectante y decir, Señor, voy a forjarlos a entrar. Voy a forjarlos, voy a ir por las calles, voy a ir por las plazas, voy a ir por los hospitales, voy a ir, Señor, a buscar donde está la necesidad y los voy a traer los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos. ¿Sabe por qué van a traer eso? Porque ellos van a ser sanos. Dios no te los trae para decir, bueno, tráiganlo para que llenen un lugar. No, es porque Dios va a hacer de ellos gente sana. ¿A cuánto Dios los sacó de la miseria? ¿A cuánto Dios los sanó? ¿A cuánto Dios les restauró su hogar cuando todo estaba destruido? Bueno, vos eras de esos que Dios fue a buscar, a los cojos, a los enfermos, y Dios te sanó, te restauró. Lo que has recibido de gracia, Dios te está diciendo, dalo también de gracia. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo de llenar la casa. Decirle que tenés al lado, este es el tiempo de llenar la casa. Este es el tiempo de hacer la voluntad del Padre. Amado, la voluntad del Padre hay que ejecutarla. Jesús, cuando iba y sanaba y liberaba, Él estaba ejecutando la voluntad. Cuando vos caminás en la voluntad, las señales te van a seguir. Los prodigios te van a seguir. Hay gente que quiere ser usada por Dios. Pero ¿sabes cómo Dios te usa? Cuando vos haces la voluntad de Dios. La Biblia dice, y pondréis la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Hasta que no pongan la mano no se va a sanar. Cuando vos la ejecutes, los milagros se van a desatar. Cuando vos vayas y pises esa casa, vas a ver los milagros, vas a ver la respuesta, vas a ver lo sobrenatural. ¿Pero cuándo? Cuando vos llegas a ese lugar. Las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaréis fuera demonios, pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios te quiere usar en gran manera. Dios quiere usarte, iglesia. Dios no va a enviar un ángel. Dios no va a enviar, Él no va a bajar del cielo para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad Dios la va a hacer con hombres como vos y como yo. Con personas que se han convertido en siervos de Dios. En personas que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Solamente gente que entiende lo que es ser un siervo puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han entregado su vida a Jesús como su Salvador? ¿Y cuántos lo han recibido como su Señor?
Hay una gran diferencia ahí. Porque si Él es tu Señor, ya no vivís vos para vos, sino que vos vivís para Él. Si Él es tu Señor, si Él es tu Señor, Él tiene una obligación contigo. Porque el Señor a sus siervos los cuida, los protege. Pero los que no son siervos, si vos tenés una finca y tenés empleado, tenés que pagarle, tenés que pagar sueldo, tenés que pagar jubilación, todo lo necesario, darle de comer si es necesario y hasta una habitación para que ellos descansen. Ahora, ¿qué obligación vos tenés con los empleados de la otra quinta? Con la quinta de al lado. Cuando Dios para vos no es tu Señor, solo es tu Salvador, vos creés, lo aceptaste como tu Señor y Salvador, pero no es tu Señor, vos no hacés la voluntad de Él. Si querés los beneficios, si querés que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te bendiga, pero Dios tiene un compromiso con aquellos que son siervos, porque los siervos hacen la voluntad de su Señor. Y la garantía de que todo te vaya bien es cuando vos haces la voluntad de Dios, no tu voluntad. Porque en tu voluntad vos metés las patas hasta acá. Y cuando ya la metiste hasta acá, decís, ay Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad, ¿cómo salgo de esto? Entonces, necesitamos entender lo que es ser siervo de Dios. Ser siervo de Dios es que ya no vivís para vos, sino vivís para aquel que te llamó. Y Dios te llamó y te sacó de las tinieblas para que seas luz admirable. Dios te sacó de las tinieblas para que anuncies la virtud de aquel que te llamó. Dios te rescató, te restauró, restauró tu hogar, te sacó de la adicción, te restauró, te sacó de un cáncer, te restauró tu vida. ¿Para qué? Para que anuncie la virtud de aquel. Entonces, es el tiempo, iglesia, de que nosotros llenemos la casa, porque esa es la voluntad del Padre. Amén. Y la casa es la casa espiritual. La casa espiritual. Ay, porque Dios también en mi casa está. Y muchos se han tomado de eso para ir a su casa y decir, bueno, yo en mi casa estoy con Dios y está todo bien, Dios está en todos lados. Pero hay una casa espiritual donde nosotros nos reunimos para alabar y consagrar a Dios. No es lo mismo orar acá, sí, que orar en la casa. Hay una gran diferencia, ¿sí? Cuando tú vienes a la casa espiritual, esta casa que fue creada y consagrada para Dios, ¿sí? Vos venís a un lugar santo, a un lugar donde está consagrado todo para Dios. Por eso la importancia del deseo de Dios, que llenen mi casa, que mi casa esté llena. Sí, ese es el deseo de Dios y ese es el deseo que tiene que haber en tu corazón, amado. El éxito de una casa no es cuántos se llena la casa, sino cuántos siervos salen de esta casa para establecer el reino. La casa de Dios no tiene paredes. La casa de Dios es sin límites, sin límites. Él quiere que todos se salven.